Buenas tardes con todos. Hoy vamos a iniciar con la capacitación a cargo de la licenciada Lourdes Cernaque Flores, licenciada en Psicología con experiencia en minería, manejo y conocimiento de pruebas psicométricas y proyectivas, con conocimiento en seguridad en el comportamiento y riesgos psicosociales. Psicóloga ocupacional corporativo en SFP Drilling SAC, de Minera Horizonte, Minera Coripuno, PI Bambi. Es de la Universidad Católica Don Ángel Chimbote. Tiene diplomado en Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, diplomado en Evaluaciones Psicológicas Ocupacionales en Minera Morococha. Damos la bienvenida a la licenciada Lourdes con su presentación, con la capacitación del día. Muchísimas gracias, licenciada. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con lo que es esta capacitación sobre psicología ocupacional en seguridad y salud en el trabajo. No sé si me logran escuchar, ¿sí? Sí, se logra escuchar. Sí, se le escucha. Listo. Entonces vamos a empezar con lo que es la psicología ocupacional y salud en el trabajo. Vamos a tocar los tres puntos que involucran o que abarca la psicología ocupacional, entre otros, que es la prevención, el bienestar físico y la salud mental. Como psicólogos ocupacionales tenemos que tener en cuenta que nuestro enfoque siempre va a ser el colaborador, su bienestar psicológico para que así tenga un trabajo saludable y productivo. Si emocionalmente y físicamente el colaborador está en óptimas condiciones, está estable, entonces va a tener un mejor rendimiento, una mejor productividad, ¿no? Lo que nos enfocamos también son las relaciones saludables, salud mental, desempeño y motivación, prevención y seguridad. Ahora, ¿qué es la psicología ocupacional? Siempre nos preguntamos, ¿no? Hay varias ramas de la psicología. Psicología clínica, jurídica, organizacional y psicología ocupacional. Muchas veces nos confunden a los psicólogos ocupacionales con psicólogos organizacionales, que es un punto muy diferente, tiene mucha distancia. Entonces, ¿qué es la psicología ocupacional? Es una rama de la psicología donde estudiamos el comportamiento de las personas dentro del trabajo, cómo actúan, cómo reaccionan ante diferentes situaciones, ante diferentes, por ejemplo, llamados de atención, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones o propuestas que se nos hacen los líderes, los supervisores, ¿no? Con el objetivo de mejorar el bienestar físico y emocional y mental de los colaboradores, así como su desempeño en seguridad laboral. Ahora, los psicólogos ocupacionales, ¿por qué más que todo decimos los colaboradores y no los trabajadores? ¿Algún voluntario que más o menos tenga una idea por qué decimos colaboradores y no trabajadores? A ver, Alan, una idea así como que un punto de vista que tengas que por qué decimos los colaboradores y no los trabajadores. Bueno, decimos más que todos los colaboradores porque involucramos al personal como parte de la empresa, como lo hacemos sentir parte de nuestra familia laboral. Entonces no marcamos una distancia que son trabajadores y líderes o jefes con una distancia, sino lo hacemos parte del equipo. Por eso más que todo los llamamos nuestros colaboradores, porque colaboran a la empresa, colaboran con los objetivos y metas que tenemos para fin de mes, para fin de año, para quincenas, para nuestro rendimiento laboral de la empresa a la que nuestros trabajadores pertenecen. Ahora, ¿en qué se enfoca la psicología ocupacional? Hay
varios aspectos y entre ellos nos enfocamos en la prevención del estrés. ¿Para qué? Para que nuestro colaborador, al no estar estresado laboralmente, pueda rendir y tenga una mejor productividad. Siempre tenemos que estar en constante comunicación con nuestros colaboradores, con nuestro entorno, si pertenecemos al área de salud, si pertenecemos al área de recursos, si pertenecemos, por ejemplo, al área de seguridad. Entonces, igual tenemos que estar en constante comunicación para ver si nuestros colaboradores no están estresados y en caso lo estén, verificar y llegar al punto de inicio donde se generó este estrés y por qué se generó y qué es las técnicas o qué vamos a aplicar para la reducción del estrés. Ahora, también tenemos lo que es la motivación y satisfacción en el trabajo. Un trabajador motivado, un trabajador feliz, un trabajador que muchos dicen, me pongo la camiseta con mi empresa, es un trabajador que va a tener una mejor productividad en el trabajo y por ende va a estar menos estresado. Todo es una cadena. Salud mental ocupacional, relaciones interpersonales y trabajo en equipo. Que nuestros colaboradores, tanto nuestros colaboradores como nosotros, trabajemos en equipo, tengamos una buena relación. Con esto no digo que todos vamos a ser amigos, pero sí tener una buena relación laboral y trabajar en equipo. Una clima y cultura organizacional, prevención de riesgos psicosociales, que es muy importante y es un punto que también lo vamos a tocar, y el bienestar y productividad laboral. En minería, como dijo mi colega, no tengo experiencia en minería y este es un punto muy importante, el bienestar y la productividad laboral. Por ejemplo, en el sector minero, si no es, el bienestar no está de acorde a lo que nos ofrecieron, nuestra productividad laboral va a ser deficiente. Por ejemplo, tenemos que tener buen dormitorio, una buena alimentación, todo lo que la empresa o el empleador ofrece para que el colaborador tenga una buena productividad laboral. El objetivo principal de la psicología ocupacional o de nosotros como psicólogos ocupacionales es promover un ambiente de trabajo saludable, seguro y productivo, cuidando tanto la salud física como la emocional de nuestros colaboradores. Factores de riesgo psicosociales, los que le venía hablando. Es un punto muy importante los factores de riesgo psicosociales, ya que son las condiciones de trabajo que pueden afectar la salud mental, emocional, física y social de nuestros colaboradores. Si nosotros no tenemos las condiciones de trabajo o no verificamos que nuestros colaboradores tengan estas condiciones laborales, nosotros vamos a generar en ellos el estrés, la ansiedad, la desmotivación o incluso accidentes laborales. Cuando generamos este estrés o esta desmotivación en nuestros colaboradores o no trabajamos en equipo y se ocasionan los factores de riesgo psicosociales, aparte de los accidentes laborales, muchas veces las empresas pierden talentos, pierden muy excelentes colaboradores porque no se les da las condiciones para que ellos se desenvuelvan con satisfacción. Por ejemplo, factores de riesgo psicosociales. En los factores de riesgo psicosociales tenemos 4 factores entre 5 a 4 factores. Entre ellos tenemos los organizacionales, los factores sociales, los factores emocionales y los factores ambientales. En los factores organizacionales, ¿por qué trabajamos este punto o este factor? Aquí interviene la sobrecarga de trabajo, las jornadas largas o turnos excesivos, falta de descanso y mala organización laboral. Sobrecarga de trabajo. Podemos tocar 2 puntos, por ejemplo. El primer punto sería
no sé, que procrastinamos actividades que tenemos pendientes, que están dentro de nuestra labor, nuestro desempeño y lo dejamos para después. ¿Cuántas veces no hemos dicho, lo hago mañana o esto puede esperar? Y así vamos dejando para mañana, para luego, sin darnos cuenta que se nos va a ir acumulando trabajo, acumulando pendientes, y esto le llamamos procrastinar. Otro punto es que no a veces no sabemos decir no. Nuestro jefe o nuestro líder, nuestro supervisor, eh, nos encarga un trabajo y le decimos sí. Luego viene, por ejemplo, y nos dice, y esto también, entonces también le decimos sí, sí lo puedo hacer. Y más, eh, después de un poco más de tiempo, también nos encarga otra actividad y decimos, sí, también lo puedo hacer. O sea, no tenemos esa organización para decir no, o lo hago luego, o sí lo puedo hacer, pero lo tengo listo, por ejemplo, para la próxima semana. Entonces, no nos comprometemos a decir lo tenemos listo para mañana, porque si no, ahí nosotros mismos nos estamos sobrecargando de trabajo. Por eso, cuando empecé la exposición, les dije la importancia de la comunicación. O sea, puedo hacerlo, sí, pero para tal fecha. O esto sí lo puedo hacer para mañana o para más tarde. Las sobrecargas largas de trabajo, las jornadas largas o turnos excesivos. ¿Por qué se dan las jornadas largas o turnos excesivos? También son dos puntos importantes. Puede ser por temas del empleador que nos sobrecarga de trabajo, o también puede ser por el mismo punto, que nosotros hemos asumido o hemos recibido mucho trabajo, muchas actividades pendientes y las hemos ido postergando, o los hemos recibido sin medir cuánto tenemos ya de pendiente y nuestras jornadas se extienden. O nos podemos quedar mucho más tiempo en la oficina o podemos llevar trabajo a casa. Y esto ya va a involucrar otro punto que no está aquí, pero llevar trabajo a la casa está involucrando nuestro espacio familiar. Entonces, ahora no solo va a ser organizacional, sino también va a ser emocional, porque no terminamos con lo que es el trabajo y también perdemos tiempo con nuestra familia, ¿no? No le dedicamos el tiempo necesario. La falta de descanso por el mismo tema, que no nos organizamos en el factor organizacional y no descansamos nuestras 8 horas que son las establecidas, a veces más, a veces menos, pero no tenemos un descanso adecuado. Que todo esto involucra la mala organización, ¿no? No nos hemos organizado para cumplir nuestros pendientes sociales, conflictos entre compañeros, acoso laboral o bullying, mala comunicación, falta de apoyo del jefe o equipo. Bueno, aquí he puesto jefe, pero a veces tenemos que considerar siempre tener líderes. Nosotros como colaboradores también podemos ser líderes. No tenemos que tener la jefatura como tal para ser líder de nuestro equipo. Entonces, conflicto entre compañeros. Como les dije al inicio, no siempre podemos ser amigos de todos, pero sí buenos compañeros cuando tenemos una adecuada comunicación laboral, ¿no? El conflicto se genera cuando ambas partes no dan su brazo a torcer o no quieren conversar o entablar un diálogo. Simplemente las dos partes quieren siempre tener la razón o a veces una de las partes cede, pero no le hace saber a su compañero qué es lo que le molestó o qué es lo que le incomoda. Simplemente deja pasar estas situaciones y se generan los conflictos. Y ya no solo a veces es un conflicto entre compañeros, sino ya se vuelve un conflicto laboral y que afecta la productividad, el rendimiento de ambos colaboradores. El acoso laboral o bullying. Siempre a la mínima falta de respeto de uno u otro compañero, tenemos que reportar.
En toda empresa, en toda corporación o en todo sitio donde se labora, siempre va a haber un comité de ética. Entonces, si nosotros sufrimos de acoso laboral o bullying, tenemos que hacer saber nuestra incomodidad a este comité o en todo caso a nuestro jefe, a nuestro líder, a nuestra persona encargada. ¿Por qué? Porque si nos callamos, tanto hombres como mujeres, no discriminar en lo que es el sexo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, solo las mujeres reportan. Entonces, solo las mujeres sufren de acoso laboral o bullying. No siempre es así. Muchas veces los varones callan por distintos factores. El factor que machista o el factor vergüenza o el factor que van a decir. Entonces, siempre se tiene que reportar, tanto seamos hombres o mujeres. El acoso laboral o bullying es un tema muy delicado que ya no solo es un factor de riesgo psicosocial en el entorno laboral, también va a afectar nuestra salud mental, porque no vamos a rendir de la misma manera como rendíamos, como era nuestra producción, nuestra productividad, cuando no teníamos esta situación. La mala comunicación, como les dije, la comunicación interviene en todos los factores. Si hay una mala comunicación, va a haber una mala acción, una mala actividad y no se va a llegar a la meta que toda empresa quiere o que todo colaborador quiere llegar. Entonces, la mala comunicación o la comunicación asertiva, efectiva, siempre va a ser importante en todos los ambientes, organizacional, social, emocional, familiar, laboral. Siempre tenemos que mantener una comunicación fluida con nuestro entorno. Falta de apoyo del jefe o equipo. A veces suele pasar que ponemos todo nuestro empeño, damos ideas, proponemos situaciones para mejorar el clima laboral o para mejorar una actividad que se está realizando, pero no recibimos ese apoyo del jefe o ese apoyo del equipo. Simplemente solo somos nosotros con toda la carga laboral, con todos los proyectos, con todas las iniciativas, pero no tenemos ese apoyo. Por eso es que nuevamente reitero, comuniquemos. Ya estoy proponiendo esta idea, pero dividamos actividades para lograr la meta que queremos. Ahora, el factor emocional. En el factor emocional existe el estrés constante, la presión por resultados, inseguridad laboral y falta de reconocimiento. Esto es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque si estamos estresados constantemente, podemos tener las mejores ideas, las mejores actividades, los mejores factores para mejorar en equipo, pero si no tenemos este apoyo constante, nos va a generar estrés. La presión por resultados. Muchas veces nos presionan porque tenemos que llegar a la meta, por ejemplo, en lo que es ventas, ¿no? Y sí, siempre nosotros o el área encargada, que sería administración o, por ejemplo, recursos, te va a presionar por resultados. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo, la empresa trabaja bajo presión a resultados. Pero hay maneras de que nosotros o que nuestro empleador nos presione por estos resultados. Pero si hemos venido trabajando todo el mes, procrastinando, por ejemplo, nuestra presión por resultados a final del mes va a exceder el límite que ya de por sí es un estrés. La inseguridad laboral. A veces estamos preocupados, nos irán a renovar, nos irán a volver a contratar, por ejemplo, los que son por campañas, nos volverán a llamar, habré hecho bien mi labor para que me vuelvan a contratar, a renovar contrato, o la falta de reconocimiento. Por ejemplo, la falta de reconocimiento es que me esfuerzo para llegar a la meta, me esfuerzo para que mi jefe o mi líder se sienta a gusto conmigo,
pero no recibo el reconocimiento. Sin embargo, otros compañeros que, por ejemplo, no han hecho todo el esfuerzo que yo he puesto en mis actividades, lo reciben por algo mínimo. Entonces, ahí involucra más que todo el factor jefe, líder, equipo, con los reconocimientos que nos dan, ¿no? O la empresa o el empleador en el cual laboramos no tiene esta cultura organizacional de reconocer a sus colaboradores. Ambientales, ruido excesivo, ambientes tensos, trabajo aislado o condiciones inseguras. Por ejemplo, ruido excesivo. No nos dan en cuestión de minería, en el sector industrial, en el sector pesca o en el sector construcción, siempre existe un ruido excesivo. En el área administrativa o las personas que trabajamos o que trabajan en oficina, también existe este punto, pero más que todo es en el área operativa lo que nos interviene el ruido excesivo. Si tenemos un ruido excesivo y no contamos con los EPPs correspondientes, no contamos con los instrumentos o con las adecuadas herramientas, este ruido excesivo ya no solo va a ser ambiental, también va a involucrar el área de salud, porque nos va a perjudicar en nuestro sistema auditivo. Ambientes tensos, no sabemos o no nos relacionamos, no tenemos una buena relación interpersonal con nuestro entorno, entonces el ambiente va a ser tenso. Trabajo aislado. Existen trabajos donde nomás no se trabaja en equipo por las mismas condiciones o porque en algunos casos los trabajadores prefieren trabajar de forma individual. Las condiciones inseguras depende del ambiente laboral en el cual trabajamos. Por eso siempre, como psicólogos ocupacionales, tenemos que velar por el bienestar de nuestros colaboradores. No pueden laborar en una condición insegura, tanto ellos como nosotros. Nosotros somos el nexo entre el bienestar del colaborador y el beneficio de la empresa. No podemos estar de una parte y de la otra parte. ¿No? Siempre tenemos que ser mediadores de ambos, tanto de nuestros colaboradores como del beneficio y bienestar de la empresa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Mm, Bueno, entonces continuemos. Me gustaría que puedan interactuar o si hay un punto en lo que se quieren enfocar más o que no quedó claro, lo puedan decir, puedan comentarlo para así ir interactuando entre nosotros también, ¿no? Pero si no, vamos a proseguir. Factores de riesgo psicosocial, lo que ya les venía diciendo, ¿no? La carga de trabajo excesivo, que es el exceso de tareas, presión por cumplir nuestras metas o las metas que nos ha propuesto el empleador, la organización. Falta de control sobre el trabajo, que viene a ser la poca autonomía para tomar decisiones importantes. La toma de decisiones es muy importante tanto para nosotros como para nuestra organización. El ambiente laboral negativo, los conflictos, maltrato, acoso o falta de apoyo entre compañeros, entre colaboradores, no solo es entre colaborador y jefe, sino también entre propios compañeros. Falta de apoyo social, escaso respaldo de nuestros jefes, compañeros o colaboradores, la inestabilidad laboral, lo que también les había comentado, miedo a perder el empleo o falta de continuidad, ¿no? A veces el empleador, la organización, hay temas o comentarios que sí, que
van a cambiar de jefe o van a cambiar de gerente. Entonces nosotros como colaboradores tenemos ese miedo. Nos irán a renovar, ir a mantener al mismo personal, traerá su personal y habrá reducción. Entonces, esa inestabilidad laboral que no da la organización hace que exista este punto y el rendimiento laboral disminuya. Jornadas de trabajo extensas, lo que ya les comenté, no horarios prolongados, afectan nuestra salud y vida personal. La vida personal involucra también la familiar. Falta de reconocimiento, que no valoren nuestro esfuerzo o los logros que como colaboradores tenemos, los conflictos, trabajo y vida personal. ¿Por qué involucramos la vida personal y, por ejemplo, aquí en la imagen sale una casa y una familia? Porque la familia es muy importante en nuestra área personal y laboral. Por ejemplo, si tenemos un problema familiar, nuestra mente, mientras estemos laborando, va a estar, ¿se habrá solucionado este problema? Mi hijo estará bien en los estudios, me llamaron del colegio, pero no pude ir, ¿qué habrá pasado? Entonces no ponemos nuestro 100% o nuestro 90% en nuestra área laboral, sino estamos en ambas partes, nuestra mente. Nuestro cuerpo puede estar en oficina, pero nuestra mente no está dando el 100% y estamos, tengo que resolver este problema, tengo esta situación, se me presentó aquello. Entonces, nuestro conflicto trabajo y vida familiar tiene que tener un equilibrio. El bienestar físico en el trabajo es parte de los psicólogos ocupacionales mantener tanto nosotros como nuestros colaboradores a nuestro entorno un bienestar físico adecuado en el trabajo. Esto se refiere a nuestra salud y equilibrio corporal del colaborador, promoviendo condiciones laborales seguras, hábitos saludables para prevenir enfermedades, fatiga o lesiones en el trabajo. ¿Su objetivo cuál es? El objetivo de tener un bienestar físico en el trabajo es que los colaboradores puedan realizar sus actividades de manera segura, saludable y eficiente. Entonces, es un equilibrio entre trabajo y nuestras condiciones de salud. Aspectos importantes del bienestar físico. ¿Cuáles son? Ergonomía, pausas activas, alimentación saludable, actividad física, descanso y sueño, prevención de enfermedades ocupacionales. ¿Por qué tocamos el tema ergonómico? La ergonomía es un punto muy importante para adaptar nuestro puesto de trabajo y evitar dolores musculares y lesiones. Por ejemplo, correcta postura, uso adecuado de herramientas, sillas y mesas ergonómicas. Cuando trabajamos en oficina podemos tocar los puntos de correcta postura y sillas y mesas ergonómicas. Es deber de nuestro empleador, de nuestra organización, darnos estas condiciones. Ahora, personal que trabaja en el área operativa, no en el área de campo, tiene que tener adecuadas herramientas que le generen una comodidad o una ergonomía adecuada. Por ejemplo, no sé, si vas a levantar peso, depende si eres hombre o mujer, tener una adecuada faja, tener un adecuado mango ergonómico, personal que trabaja con herramientas manuales. Tienen que tener una adecuada ergonomía para evitar los malestares físicos. Pausas activas. ¿Por qué son importantes las pausas activas? Son ejercicios cortos durante la jornada laboral para reducir fatiga y tensión muscular. Por ejemplo, si tenemos los trabajadores o los colaboradores que trabajamos más de 8 horas sentados, entonces una pausa activa de 5 minutos va a ser un cambio en nuestra jornada laboral, va a reducir la fatiga y va a reducir la tensión muscular.
aunque no lo creamos, aunque muchos digamos, pero son solo 5 minutos, pararnos de la silla, estirarnos, relajar nuestros músculos, liberar tensiones, liberar estrés. Son 5 minutos que tenemos que darles siempre a nuestros colaboradores, a nuestro entorno, acudir a las oficinas, si somos parte de una oficina, por ejemplo, ir de oficina a oficina o organizarnos este día, lunes voy a tal oficina, martes voy a tal oficina y coordinar siempre en la semana a qué oficina voy a ingresar y dar una pausa activa de 5 minutos. Va a reducir la fatiga y va a haber una producción más óptima de los colaboradores. Si trabajamos, no sé, en una organización donde trabajan por régimen, igual comunicar, organizarnos con recursos humanos, organizarnos con tal vez con seguridad, con el área que esté encargada del personal y dar unas pausas activas. Alimentación saludable. Tal vez como psicólogos, hay psicólogos que tenemos o que tienen estos cursos en alimentación o nutrición. No todos los tenemos y no todos podemos involucrarnos en este rubro, pero sí podemos dar una charla o un taller de alimentación saludable o podemos hablar con recursos humanos, con el área encargada de los colaboradores para gestionar una charla de un especialista. ¿Por qué? Porque la alimentación saludable es muy importante ya que va a mejorar la energía, la concentración y el rendimiento laboral de los colaboradores. Por ejemplo, una persona con sobrepeso que consume lo que es más carbohidrato, lo que es más grasa, va a estar cansado, fatigado, se va a cansar mucho más, así sea que esté en oficina o sea trabajador del área campo, del área operativa, va a tener este bajón de energía, no se va a concentrar al 100%, su rendimiento laboral no va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque no es que este colaborador no ponga empeño en sus actividades, sino por no tener una adecuada alimentación saludable, intervienen también, por ejemplo, ya el área física también, ¿no? Que es problemas cardiovasculares, riñón, hígado. Entonces, involucra varios factores que no va a desempeñar una buena jornada laboral. Por eso es que la alimentación saludable es muy importante en los colaboradores. Actividad física. El ejercicio ayuda a reducir el estrés, mejorar la salud cardiovascular y fortalecer el cuerpo, ¿no? Eh, los colaboradores siempre tenemos, o nosotros como psicólogos, dar las charlas o talleres. En algunas empresas damos las charlas de 5 minutos al inicio de la jornada e involucrar lo que es o concientizar a nuestros colaboradores a hacer ejercicios, ya que va a reducir el estrés y lo que ya mencionamos, ¿no? Eh, también nosotros mismos, como personal de salud, tenemos que tener esta cultura de tener una actividad física persistente, ¿no? Tenemos que dar el ejemplo nosotros mismos y así mantener una actividad física. O también podemos, como les dije, así como alimentación saludable, podemos coordinar. ¿Por qué? Porque recursos humanos puede gestionar, no sé, una gimnasia laboral, una tarde de gimnasia laboral, que va a ayudar mucho a los trabajadores a involucrarse con su salud física y mental. Descanso y sueño. Dormir adecuadamente permite una mejor recuperación física y mental. ¿Por qué no es lo mismo descansar que dormir? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre se nos dice, tienes que dormir tus 8 horas. A veces un poco menos, un poco más,
pero generalmente ese es el rango, ¿no? Descansar, dormir tus 8 horas. Pero a veces decimos, pero si he dormido toda la tarde o si he dormido más de 8 horas y me levanto cansado, es que nuestro cerebro no está descansando, no tenemos un adecuado sueño. Simplemente nuestro cuerpo está dormido, mas no descansando, porque nuestro cerebro sigue trabajando en, por ejemplo, actividades pendientes o algún problema personal, familiar, y no nos desconectamos de estas situaciones para poder tener un adecuado descanso. Entonces, siempre tenemos que trabajar lo que es aquí, no sé, podemos trabajar la técnica de respiración o a nuestros colaboradores enseñarles técnicas de respiración y relajación antes de dormir, 5 minutos antes, para que sí puedan descansar, no solo dormir, sino descansar y tener un adecuado sueño. Prevención de enfermedades ocupacionales, que sería evitar la exposición, evitar exposición a riesgos ocupacionales, a riesgos psicosociales. Tenemos aquí también todo lo que les he hablado en una sola lámina que se les va a proporcionar para que lo tengan o lo pueden hacer un flyer, una ficha y difundirlo, ¿no? El bienestar físico en el trabajo, que es lo que hemos hablado, las posturas ergonómicas, actividades físicas, alimentación saludable, hidratación. ¿Por qué? Porque es buena la hidratación para que nuestros colaboradores se mantengan en un rendimiento óptimo, haya mejor concentración y mejoremos la salud. Descanso y sueño, pausas activas, manejo del estrés y ambiente de trabajo saludable. No olvidemos siempre trabajar las pausas activas, así sean 5 minutos, tanto nosotros mismos como nuestro entorno. La salud mental en el trabajo. Siempre hablamos de salud mental y muchas veces nos olvidamos la salud mental ocupacional. ¿Qué viene a ser? Es el bienestar emocional, psicológico y social de los colaboradores dentro de su ambiente laboral. Las personas siempre buscamos que nos podamos desempeñar nuestras funciones de manera segura, estar motivados, tener un equilibrio, manejar adecuado el estrés y las presiones de trabajo. Siempre va a haber presión, siempre va a haber estrés, siempre va a haber situaciones en el trabajo que nos van a llevar a pongámoslo así, como que desequilibrio. Pero si nosotros nos sentimos siempre motivados, vamos a lograr llegar al equilibrio, a la estabilidad y a dar solución a las funciones o a las situaciones dependiendo de nuestras decisiones. Aquí involucra también mucho lo que es la toma de decisiones. ¿Cómo decidimos actuar ante diferentes situaciones? ¿Cómo decidimos actuar ante el estrés? ¿Cómo decidimos actuar ante la presión del trabajo? A veces tenemos varios pendientes y ya vamos terminando y nos falta uno y nos vienen con otros pendientes, entonces nos sentimos presionados y muchas veces decimos, pero si ya estaba terminando, pero siempre va a haber pendientes. En el día a día, por más que digamos, ya lo estoy terminando todo, ya no dejo pendientes para el día siguiente, van a aparecer nuevos pendientes porque todo es un círculo. En seguridad y salud en el trabajo, la salud mental es tan importante como la salud física. Como les dije, si nuestra mente está bien, nuestro cuerpo va a reaccionar bien. Lo que no puede solucionar nuestra mente, nuestro cuerpo va a reaccionar. ¿Por qué es importante? Como le dije en la frase, si nuestra mente no lo puede solucionar o viceversa, va a haber un punto que va a fallar o que se va a saturar. Por ejemplo, si me estreso mucho, si me pongo ansioso, lo que va a reaccionar va a ser nuestro cuerpo. Podemos tener dolores de cabeza, dolores digestivos, dolores cardiovasculares, dolores
de articulaciones muchas veces. Y muchas veces no es solo, no es una enfermedad física, sino es una enfermedad mental, una situación mental, que nos hemos saturado de trabajo, que no hemos tomado las decisiones de organizarnos o tener una adecuada comunicación y nuestro cuerpo va a dar respuestas ante ello. ¿Por qué es importante la salud mental? Porque un trabajador con buena salud mental va a tener mejor concentración, va a tomar decisiones seguras, lo que les venía diciendo, la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Esto lo hago después, esto lo hago hoy día, esto lo hago mañana, esto lo hago ahorita. Tomamos la decisión de cómo nos relacionamos con nuestros jefes, con nuestros líderes, con nuestros compañeros. Se comunica mejor, viene de la mano de las decisiones seguras, ¿no? Me voy a tratar de comunicar con este compañero para llegar a un acuerdo y trabajar en equipo. Trabajamos con mayor motivación. Por ejemplo, en lo personal, cuando yo realizo mis charlas o mis pausas activas de manera presencial, siempre se les da a los colaboradores un presente, un detalle, un caramelo. Entonces, la motivación empieza también por ahí. O también a veces involucrándonos en sus temas personales, ¿no? Que ellos se sientan acompañados, que no solo les exigimos rendición laboral, sino también nos preocupamos por su entorno familiar, su entorno personal, los motivamos. Como les digo, en lo personal, una parte es eso y otra parte es grabar, les grabo videos de saludo de sus familias, se les pasa un pequeño corto de cómo su familia lo espera en casa, que trabaje con seguridad porque hay alguien que siempre lo espera. Entonces son puntos que a los colaboradores los motivan a trabajar con seguridad o a trabajar con mayor productividad, porque tienen una motivación, porque tienen un enfoque, una meta por la cual trabajar. Reducir riesgos de accidentes laborales. También es un punto muy importante de la salud mental en todo colaborador. Factores que afectan la salud mental. En sí hay varios factores que afectan la salud mental, pero entre ellos vamos a hablar de algunos cuantos, que es el estrés laboral, como ya les venía diciendo. Si nosotros o nuestros colaboradores, compañeros, equipo tienen un estrés laboral, no va a haber un buen rendimiento, entonces van a haber, como les dije, ¿no? Dolores de cabeza, desmotivación, no van a tener ánimos de trabajar, va a haber un bajo rendimiento laboral, sobrecarga de trabajo, nos sobrecargamos al decir siempre sí, o al siempre aceptar y no poner un límite o no poner fechas para presentar los trabajos, conflictos laborales entre compañeros. Nos ha pasado, creo que a todos, siempre va a haber un conflicto laboral, pero de ahí viene la adecuada comunicación. Si ya no nos podemos comunicar con este compañero porque es conflictivo, porque no entiende, porque es un compañero que no da apertura a soluciones, pues tenemos que siempre reportar con nuestro jefe inmediato, no con un afán de perjudicar a nuestro compañero, sino de buscar una solución al problema. Falta de descanso, lo que decía, no solo es irnos a dormir, sino también descansar. Aquí también, en este punto, falta de descanso no solo involucra el sueño cuando estamos en casa, sino también falta de descanso. Todos tenemos, o cuando firmamos un contrato, verificar cuánto es nuestro tiempo de refrigerio, 45 minutos a una hora que es lo establecido, ¿no? O dependiendo de la empresa, pero siempre tenemos que tener un descanso. En este descanso también están incorporadas las pausas activas. Como psicólogos ocupacionales tenemos que implementar en nuestro plan anual o mensual, que los trabajamos siempre de la mano con recursos humanos, las pausas activas. Darnos a nuestros colaboradores 5 minutos de pausas activas, enseñarles
o acompañarles a ellos en sus pausas de 5 minutos. Una presión constante, acoso laboral, como les venía diciendo, si nos sentimos acosados en el trabajo, hay que reportar al comité o hay que dar comunicación a nuestro jefe inmediato, recursos humanos, de lo que está pasando. Siempre hablarle a nuestros colaboradores sobre la importancia de reportar el acoso laboral, porque a veces nuestros colaboradores o compañeros se callan y no lo reportan. Al menos nosotros como psicólogos dar esa apertura, esa confianza a ellos, a nuestro equipo, de que pueden contar con nosotros y nosotros poder así ayudarles a buscar la solución. Problemas personales y laborales es un factor que afecta en la salud mental de todos, porque todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas tanto personales como laborales, pero nosotros tenemos la toma de decisiones de cómo damos solución a ello. Consecuencias de una mala salud mental. ¿Cuáles serían las consecuencias? Si no tomamos en cuenta todos estos puntos, falta de descanso, si lo dejamos pasar, si dejamos pasar los problemas laborales, si decimos, bueno, aquí en ese trabajo lo necesito y no importa que tengo una sobrecarga de trabajo, pero necesito. ¿Cuáles serían las consecuencias? No solo las consecuencias van a ser a nivel personal, como le decía, la familia es un factor muy importante en nuestra vida. La consecuencia principal va a ser ansiedad y depresión. Nos vamos a sentir deprimidos, ansiosos, por muchos puntos involucrados en el ámbito laboral, fatiga mental, ya no vamos a tener buen rendimiento. Si antes podíamos hacer 3 o 4 actividades, 3 o 4 informes, por ejemplo, nos vamos a cansar mucho más, vamos a hacer esa fatiga que decimos, no sé, pero no puedo avanzar con este proyecto, no puedo avanzar con esta información. ¿Qué viene de la mano con la desmotivación? Ya no hay algo que me motive. Por ejemplo, a veces el área laboral o nuestro empleador, por más que se nos acumule un pendiente, siempre hay una motivación y quedarnos 15, media hora más no va a hacer la diferencia porque nos sentimos motivados. Pero a veces cuando estamos desmotivados, así sea 5 minutos, ya va a generar una incomodidad en nosotros. Vamos a trabajar desmotivados, no vamos a tener esas iniciativas y vamos a tener por ende un bajo rendimiento. Ausentismo laboral, vamos a estar distraídos, mayor riesgo de accidentes. Al estar distraídos, al tener bajo rendimiento, podemos tener un accidente laboral, ya sea, por ejemplo, no sé, nos resbalamos en organizaciones que hay escaleras porque vamos distraídos y tenemos estos accidentes o riesgos laborales. ¿Cómo promovemos la salud mental en el trabajo? ¿Cómo creen ustedes que se promueve? ¿Cómo creen que la podemos implementar? ¿Cómo creen que le podemos dar un mayor alcance con nuestros colaboradores? Teniendo comunicación efectiva. La comunicación es muy importante en todos los puntos. Hasta donde vamos siempre les he hablado de la comunicación. Si no nos aprendemos a comunicar, no vamos a tener unas buenas decisiones, una buena relación interpersonal con nuestros colaboradores o nuestros jefes, nuestros líderes, supervisores, en el área en el cual nos estamos desenvolviendo. También, si somos los psicólogos ocupacionales, no vamos a tener una llegada a nuestros colaboradores y darles la confianza. Fomentar el diálogo y la escucha activa. Yo voy a dar mi charla, por ejemplo, con mis colaboradores, pero solo doy la charla y me retiro. Entonces, no soy un psicólogo presente. Por más que haya ido y dado mi charla, soy ausente. Pero si fomento el diálogo y los escucho, tengo esa escucha activa, a veces te dicen licenciado, a veces te dicen doctor, a veces te dicen psicólogo, quiero hablar de este tema, siempre darles la apertura, así sea de 5 minutos, a escuchar
qué es lo que quieren hablar y luego también podemos lo que es coordinar, agendarlos y tener un espacio para ellos. Manejo del estrés. Capacitaciones y técnicas de relajación que lo trabajamos nosotros también, ¿no? Cómo manejamos el estrés en equipo, cómo manejamos el estrés de forma individual, les damos capacitaciones, les enseñamos técnicas de relajación. Por más básicas que sean, son técnicas de relajación que tenemos que aprender, que llevar, que por ejemplo, respirar profundamente 5 veces cada 5 minutos. Entonces, es algo que le tenemos que dar a los colaboradores, a nuestro entorno, para tener un adecuado manejo del estrés. Reconocimiento laboral. Valorar el esfuerzo de los trabajadores. Siempre nosotros, como les digo, tenemos que trabajar en conjunto, trabajar con el empleador, con recursos humanos, eh, y valorar el esfuerzo de los colaboradores, ¿no? O trabajadores. Darles el reconocimiento, por ejemplo, siempre trabajo yo lo que es el reconocimiento mensual del trabajador, el trabajador del mes. Otros colegas pueden trabajar, incorporar concursos o incorporar estrategias donde se evalúa anualmente a los colaboradores y se le da un reconocimiento. También tenemos que trabajar el punto en el que es trabajo en equipo, ¿no? Crear un ambiente laboral positivo. Como les decía al inicio, siempre tiene que haber una comunicación y un compañerismo, no necesariamente la amistad como tal, pero sí un compañerismo, un trabajo en equipo para 2 puntos. Nosotros trabajar tranquilos y llegar a la meta mensual o anual de la corporación, de la organización. Pausas activas y descanso. Ayudan a la reducción y tensión de agotamiento, ¿no? Las pausas activas son muy importantes en el día a día. No solo lo hagamos una vez a la semana o cuando nos acordamos. Siempre tenemos que involucrar las pausas activas todos los días, porque son solo 5 minutos donde el trabajador libera tensiones, libera estrés, libera energía negativa y se vuelve a sentar o vuelve a seguir con sus labores como que recargado. Apoyo psicológico. Nosotros como psicólogos tenemos que brindar la orientación y el acompañamiento emocional, porque a veces no solo es que el trabajador tiene temas laborales, sino que a veces también tiene temas personales, familiares. Entonces tenemos que tener este acompañamiento emocional con todos ellos. Aquí igual una lámina de todo lo que ha involucrado esta información, salud mental en el trabajo, es cuidar tu salud mental, mejorar tu bienestar, tu desempeño y la calidad del ambiente laboral. Si nuestra mente está bien, si nuestra salud física está bien, entonces nuestro rendimiento laboral o nuestro ambiente laboral va a estar bien. ¿Qué sería? La salud mental es nuestro bienestar emocional, psicológico y social, que va a afectar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en el trabajo, ¿no? Es una frase muy importante. Cómo actúo, cómo me siento, cómo pienso, voy a reaccionar en el trabajo. La importancia, ¿no?, de la salud mental, fortalecer las relaciones en el trabajo, en equipo, reducir la rotación, ausentismo, promovemos un ambiente laboral positivo, ya no vamos a estar como que molestos con nuestro compañero, no han identificado que a veces tenemos mucha carga laboral negativa o muchas cosas, nuestra salud mental no está adecuadamente, entonces nuestro compañero nos habla, nos hace una conversación, por más simple que sea, nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar. Algunos reaccionan de manera irritante, algunos reaccionan de manera muy sumisa. Entonces, siempre trabajar esto con nuestros colaboradores o nosotros como psicólogos, si identificamos que este colaborador siempre venía alegre, siempre daba opiniones, siempre
proponía soluciones y de un día a otro va bajando su rendimiento, se volvió irritable. Entonces, ahí nosotros tenemos como psicólogos ocupacionales y como psicólogos como tal, tenemos que intervenir en ellos con una palmada en el hombro, una conversación, qué está pasando, puedes contar conmigo. Son frases que van a motivar o vamos a dar la confianza y la apertura a soluciones para el colaborador. Los factores que afectan la sobrecarga de trabajo, lo ya mencionado, ambiente laboral tóxico, inseguridad laboral, señales de alerta, estrés constante, nosotros vamos identificando, falta de motivación. Esa es la falta de alerta del mismo personal o de la misma persona que identifica. Pero nosotros como psicólogos también identificar lo que les venía diciendo. Si mi colaborador antes llegaba alegre, antes era el alma de la fiesta, o también físicamente llegaba arreglado, pero ahora viene desganado, que no tiene estos mismos ánimos de relacionarse con sus compañeros. Entonces, nosotros son señales de alerta que nos da para identificarlo y hacerle un acompañamiento. ¿Qué podemos hacer? El acompañamiento, pedir ayuda, pedir apoyo, darles estas pautas a los colaboradores que estamos para ellos, que pueden contar con nosotros, fomentar el respeto, la empatía. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental en el trabajo? Nosotros mismos, como psicólogos, también tenemos que cuidar nuestra salud mental, no sobrecargarnos de las situaciones de nuestro entorno o de nuestro personal a cargo, sino nosotros también manejar nuestra propia salud mental, ya sea personal o laboral, ¿no? Nuestra salud mental en el trabajo en este caso, ¿no? Desconectarnos fuera del trabajo para descansar nuestra mente. A veces tenemos nuestro celular corporativo o nuestro celular personal, pero que se lo hemos dado a casi todo el ambiente laboral, a nuestro jefe, a nuestros compañeros, y no sé, estamos en una cena familiar o estamos en el cine con nuestra familia y nos llaman. Entonces siempre es bueno desconectarnos, darles un espacio, dejar tener el espacio laboral y nuestro espacio personal familiar, ¿no? Establecer metas realistas y reconocer nuestros logros, ¿no? Como psicólogos, mi meta es que mis colaboradores tengan menos accidentes o que mis colaboradores acudan más a nuestro consultorio o que mis charlas o talleres o dinámicas tengan un buen resultado. Entonces, esa es nuestra meta. Y que los colaboradores, ¿cuál sería la meta? Y el resultado es que nuestros colaboradores estén más activos en su jornada laboral. Comunicarnos, las pausas activas, muy importantes, y en todo caso buscar ayuda profesional si necesitamos, tanto nosotros como nuestros colaboradores. Es muy válido que nosotros como psicólogos a veces digamos, tengo que ir al psicólogo y dar el ejemplo. Y también darle la apertura a nuestros colaboradores, a nuestro entorno laboral, que nosotros estamos para ellos, para escucharles, para orientarles. Nosotros no les vamos a dar la solución a sus problemas, pero sí les vamos a orientar, a encaminar o a escuchar sus problemas y que ellos encuentren la solución, ¿no? Ellos no están solos, estamos para apoyarlos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Algo que no quedó claro, algo que desean que enfaticemos o algún tema o preguntas que desean consultar. Buenas noches. ¿Alguno de los participantes desea hacer una pregunta sobre el tema? Licenciada, una pregunta. Bajo su experiencia que tiene en el área ocupacional,
Hay pruebas que utilizamos para poder evaluar el tema de calidad de vida, bueno, el tema de bienestar en el trabajador, clima laboral, el tema de riesgo psicosocial también. ¿Qué pruebas usted utiliza bajo la experiencia y qué dimensiones es lo que mide o trata de poder identificar? Hola, sí. Por ejemplo, para riesgos psicosociales utilizamos o se puede utilizar lo que es el listas. Ahora está listas 21, eh, listas de descenso paz, que mide más que todo lo que es riesgos psicosociales y los 5 factores. Pero si queremos ver el bienestar de nuestros colaboradores, nos podemos enfocar en el test de NPS, que es un test que mide el desempeño del colaborador y cómo está su satisfacción laboral, cómo se encuentra vinculado con la empresa. Es una versión donde los colaboradores recomiendan trabajar en esta empresa, lo cómodo que se sienten trabajando en esta organización. Entonces, este test más que todo mide el bienestar y la estabilidad del colaborador en la organización. ¿Qué medimos? Y existen muchos diferentes tests. También podemos tener el test que mide lo que es el estrés laboral, burnout, motivación, fatiga y sueño. Existen muchos test proyectivos también, ¿no? Los más utilizados que son el hombre bajo la lluvia, pero como nosotros decimos, ya es un test muy tocado. Entonces, últimamente se está tomando el test del Rosal, que nos ayuda a ver muchos más factores y puntos emocionales de los colaboradores. ¿Alguna pregunta del público? Licenciada, usted que mencionó sobre el té de Rosal, ¿tiene experiencia aplicando en el té de Rosal? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? O si es que también ayuda a identificar, o es un instrumento válido para poder identificar unos indicadores de estrés, ansiedad, depresión en los colaboradores, mejor dicho, ¿no? Sí, el test del Rosal es un test más completo en lo que es en el grupo de los test proyectivos. No, el test del Rosal, un momento, disculpen. Vamos a esperar unos minutos a la... Ok, bienvenida, licenciada. Sí, disculpe. El test del Rosal mide muchos factores en el entorno emocional y laboral, pero nosotros como psicólogos siempre tenemos que enfocarnos en el trazo que nuestros clientes o nuestro personal al que vamos a evaluar da la presión en la hoja, por ejemplo, ¿no? Hay muchos psicólogos que decimos, perdón, muchos colaboradores o muchas personas que lo investigan, por ejemplo, si hablamos del test bajo la lluvia, ¿no? Que ya está en internet, los puntos, con piso, sin piso. Entonces, como psicólogos tenemos que enfocarnos más que todo en el trazo, porque ahí se ve cómo está la situación emocional en ese momento la persona evaluada. Ahora, el test del Rosal sí mide ansiedad, mide depresión, mide la situación familiar, situación laboral. Por ejemplo, cuántas espinas tiene el rosal, de qué color es su rosal, en qué estación está el rosal, si lo dibujó en el centro, arriba, abajo, la orientación donde dibujó el rosal. Y siempre se le hacen las preguntas, ¿no? No nos olvidemos de estas preguntas. ¿En quién pensó cuando dibujó el rosal? ¿Dónde estaba ubicado el rosal? ¿En qué estación? Cercas, ¿no? La cerca es muy importante. La cerca y las espinas en el test del rosal nos ayuda a ver los puntos vulnerables de los colaboradores e identificar, ¿no? Identificar también al puesto al que va el colaborador, porque si va a un puesto donde tiene que un colaborador ser firme,
tener una toma de decisiones no autoritaria, pero sí tomar las decisiones más relevantes, entonces sí va a involucrar bastante la cantidad de espinas o si le puso cerca o no al rosal. Pero básicamente siempre enfoquémonos en el trazo que le damos al dibujo, ¿no? Y también está ahorita, estamos trabajando más que todo con el test del rosal y con el animal que no existe. Que podemos hacer también, no sé, un test este test también que es proyectivo y vamos a identificar diferentes puntos en los colaboradores. Ahora, en el tema de salud mental, sí es cierto, tenemos programas, pero eso va a depender del monitoreo que hagan, ¿cierto? El tema del clima laboral, el tema de riesgo psicosocial. Claro, en salud mental, más que todo nos enfocamos en el monitoreo o en los resultados del test, por ejemplo, cuando aplicamos el ISTAS. Doble presencia, ahí podemos realizar el programa de salud mental, como qué técnicas o cómo abordamos estas situaciones donde salió muy bajo o salió alto nuestro personal o nuestro cliente y trabajar en ello, ¿no? Abordamos este punto y no solo tomar el abordaje, sino también buscar el método de solución. Y cuando tenemos el método de solución, trabajar en que este programa continúe, o sea, no solo se ejecute el programa ese día o esa fecha, sino que el programa sea permanente. Y esta es la parte a veces más difícil, que el programa sea constante, que los trabajadores o el personal al cargo que lo va a manejar lo trabaje de forma constante y se vuelva un hábito. ¿Y cuánto tiempo podríamos hablar si es del tema de programa que usted conoce, podría tener un efecto, ¿no? Para decir que sí hubo cambio en el trabajador, cuánto es el tiempo que usted, o cuántas sesiones se podría hacer y cada cuánto tiempo. Por ejemplo, si trabajamos en una organización, el plan de salud mental, los resultados lo podemos ver al tercer al sexto mes, pero a veces lo podemos verificar en las estadísticas anuales, ¿no? Es recomendable que se vea cada 6 meses, porque si bien es cierto, a veces tomamos el test de riesgos psicosociales o toda empresa está en la obligación por ley de ver este tema de forma anual, pero internamente podemos ir manejando de cada 6 meses en los colaboradores. Entonces, si lo trabajamos cada 6 meses, podemos ejecutar el plan de salud mental. Ahora, los resultados no lo vamos a ver a la semana, no lo vamos a ver al mes, lo vamos a ver al tercer o sexto mes, como le comenté, o en los resultados estadísticos anuales, ¿no? Ahí vamos a ver qué cambios hubo, qué mejoras se dio, o en lo que nosotros podemos cambiar para mejorar. ¿Sabes? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches. Espero se encuentre bien. Un saludo a cada uno de ustedes. Licenciada, tengo una siguiente duda. Usted mencionó dentro de la Sí, documentación del día de hoy sobre los riesgos psicosociales. Dentro de ellos sí. mencionó el riesgo psicosocial con respecto al acoso masculino, que es un tema que muy poco se toca por razones socioculturales. Partiendo de esa premisa, ¿cuál sería una adecuada intervención o seguimiento teniendo en consideración los lineamientos que usted puso, como por ejemplo burlas, aspectos de machismo o temas socioculturales con referencia a ese tema, principalmente con el tema de varones? Claro, es un tema que muy poco, como le digo, gracias David, que muchos tocamos o que muchos psicólogos lo dejamos de lado y siempre nos enfocamos en que el acoso laboral o bullying está relacionado con las mujeres. Por eso nosotros como psicólogos, nuestro enfoque es mantenernos neutrales y dar apertura a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a conversar, a hablar,
a tener esa confianza con nosotros para nosotros desde ese punto poder trabajar y elaborar un programa. No, como les digo, siempre va a existir el machismo, los lineamientos que tú también ahorita comentas y que se ha mencionado, darle validación tanto a los hombres como a las mujeres, darles un enfoque, darle la confianza de que todos somos iguales, de que todos tenemos derecho a hablar, a conversar, a que nadie se tiene que quedar callado en este punto de lo que viene a ser el acoso laboral. Es muy importante, más que la comunicación, la confianza que nosotros como psicólogos le vamos a dar a los trabajadores, a los colaboradores. Más parte de la confianza psicólogo, cliente, psicólogo, colaborador, que del entorno. El entorno en este caso, como tú pones de ejemplo, al personal masculino, le puede decir, no lo digas, o ya va a pasar, o quédate callado, pero nosotros tenemos que siempre estar alertas e identificar si nuestro colaborador ha cambiado. De nuestros colaboradores, un registro de actividades que se difundió, porque lo primero que van a buscar es como empresa que se haya difundido el tema de acoso laboral, el taller de acoso laboral o bullying. Entonces, si nosotros nos olvidamos de pasar este registro, ahí van a venir complicaciones. Pero si nosotros sustentamos o estamos validados bajo registros o bajo el colaborador asistió a tal charla o nosotros brindamos la capacitación, entonces nosotros como psicólogos ya no tenemos esta responsabilidad, sino ya el área legal. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Licenciada, tengo entendido que justo por el tema de hostigamiento, cada empresa debe haber organizado o tener incorporado un comité anti-hostigamiento o anti-acoso, tengo entendido, ¿sí? Claro, toda organización tiene que tener el comité de ética laboral, ¿no? Por ejemplo, mi comité es de 4 personas. Más que todo, el comité siempre viene a cargo de las jefaturas o de las gerencias. Y difundir el tema, ¿no? Sunafil nos pide que haya este comité y también que se haya difundido, no solo que existe el comité, sino que se haya difundido entre todos los colaboradores, ya sea mediante boletín, mediante charla, que se haya difundido el tema de acoso laboral o bullying entre toda la organización. Son dos, que existe el comité y que se haya difundido la información. Entonces, si nuestro colaborador hace la denuncia al comité, el comité también tiene que registrar esta denuncia en formato que cada empresa maneja, pero es un solo formato también, que se dio solución o se atendió esta denuncia. Ahora, no cometamos a veces, si existe este comité de ética y un colaborador acudió al comité, no hacer difusión de ello. Muchas empresas hacen difusión del tema o del acoso, aunque sí no sea no dando nombres, pero hace difusión de este tema. Es un tema muy delicado lo que es el acoso laboral. Hasta que no haya una
respuesta o un acuerdo entre las partes, no se puede hacer una difusión en general con el entorno laboral. Al igual que, por ejemplo, si un colaborador presenta un descanso médico o acudió a, no sé, un policlínico dentro de la organización, no se tiene que hacer difusión de temas, ya viene a ser un tema personal entre toda la organización, ¿no? Tenemos que manejar esta información de manera muy delicada y, como bien dijo mi colega, en toda organización debe haber un comité de ética, así como el comité de seguridad, como el comité, hay diferentes comités, pero siempre nos regimos en este caso en el comité de ética. Dentro del tema de comité de seguridad o comité de ética anti-hostigamiento, ya sea sexual o laboral, ¿hasta qué punto es nuestra intervención ahí como psicólogo ocupacional o no entramos o ya solo lo ve el área legal? A ver, dentro del comité de ética, sí nosotros tenemos participación en lo que es la escucha de ambas partes, porque para que haya una denuncia siempre va a haber dos partes, la parte denunciante y la parte acusada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recabar información de ambas partes. Ahora, desde nuestro punto como psicólogos, tenemos que dar un informe y conclusión de cómo encontramos o cómo evaluamos a cada colaborador, a cada parte. Y ahí termina nuestra intervención. Por ejemplo, no sé, el colaborador que denunció, vamos a poner dos casos, sí tenía la razón, sufrió de este acoso laboral o este hostigamiento, siempre se quedó callado, decidió hablar, evaluamos, aplicamos algunos test, ya dependiendo qué test decidamos aplicar, y damos un informe y resultados. Al igual evaluamos a la otra parte. Pero también nos ha tocado casos de que el colaborador que ha ido a denunciar es una persona muy conflictiva. Entonces, todo lo que ha dicho no tiene una validez. No sé, por ejemplo, me ha tocado de que un colaborador denunció código de ética, todo, al comité de ética, perdón, toda una situación muy, muy complicada, pero era ya demasiado, o sea, cuando se le evaluó no era nada de lo que decía, porque siempre tenemos que escuchar a ambas partes, ¿no? Y recién de ahí dar un informe individual y asimismo dar un solo informe. A nosotros dar un solo informe, nuestra labor termina ahí. No tenemos que intervenir más en el área legal porque eso ya le corresponde al área legal de la empresa. Ni en el proceso de acompañamiento podríamos apoyar o, digamos, sin necesitar ahí, ya sea varón o sea mujer, un soporte emocional, no sea por ansiedad, temor, un tipo de trauma. ¿Ya intervenimos nosotros o ya sería la intervención de manera externa? No, dentro si no sale, si el área legal o la organización no lo hace extensivo, nosotros le vamos a dar el acompañamiento. Siempre le vamos a dar el acompañamiento. Ahora, también está el punto de que puede ser que el área legal identificó esto y ya pasó a otras instancias que sí, que vienen a hacer un acompañamiento externo, pero nosotros siempre tenemos que estar monitoreando cómo va el caso, monitoreando cómo va nuestro colaborador, porque es parte de nuestra empresa. Por más que se haya ya ampliado al área legal, ampliado a un psicólogo, por ejemplo, particular, nosotros tenemos que hacerles el seguimiento. ¿Alguno te consulta?
¿Alguna otra consulta de los participantes? Licenciada, muchísimas gracias por su participación. Excelente tema. Nos amplió un poquito más o nos dio un alcance más de cuál es nuestra labor como psicólogos, sobre todo en la salud mental, también en el área ocupacional, ¿no? Sobre todo, qué es un comité, en qué consiste un comité de ética antihostigamiento, ¿no? Muchísimas gracias. Bien claro y pues, conciso su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Espero seguir contando con usted más adelante en otras ponencias. Muy bien, de acuerdo. Estamos para apoyarnos y para compartir información y conocimientos entre nosotros. Listo, Gracias, chicos. Gracias, Franklin. listo, muchísimas gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. De ahí agradecemos la participación de cada uno de ustedes, agradeciendo su gentil asistencia. Damos por concluido la capacitación del día de hoy, ¿no? Les esperamos en próximas capacitaciones por parte del área de psicosalud y bienestar. Agradecemos su gentil asistencia el día de hoy. Muy buena noche cada uno, excelente jornada.